quiero que aperturemos este servicio con un aplauso al Señor bien fuerte, bien grande. Se lo merece el Señor. Y hoy terminamos la serie Reino de los Cielos, Reino de Dios, ¿verdad? Hoy finalizamos una serie de 4 o 5 mensajes acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. Quiero que por favor, quiero que vayas conmigo a un pasaje poderosísimo. El Espíritu Santo me lo dio más o menos como a las 4 de la mañana. Tenía una serie de textos y yo decía, Señor, dame el texto base para enseñar en esta mañana. Y Dios me llevó a Hechos capítulo 10. Quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 10, versículo del 34 al 38. Y a la medida que tú vayas encontrando la lectura, quiero invitarte a que por favor te coloques sobre tus pies en reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 10, capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 10, capítulo 34, versículo del 34 al 38. Por favor, quiero que tengas tu Biblia o no, quiero que por favor te coloques sobre tus pies en reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra de la siguiente manera. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. Por favor, diga conmigo eso: comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, oído a eso, y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38, por favor, diga conmigo, léalo conmigo, por favor, diga: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo, número 1, bienes, dice, y sanando, allá atrás la puerta, por favor, allá, y sanando y todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Deje su Biblia a un lado, por favor. Vamos a orar en esta mañana. Quiero que nuevamente le dé gracias al Señor y que usted coloque esta palabra en las manos del Señor, que sea Dios hablándonos a través de ella. Padre bueno que estás en los cielos, queremos en esta mañana darte honor y poder. Queremos darte gracias. Quiero escuchar a la iglesia darle gracias. Hoy más que nunca tenemos que pararnos en este día a darle gracias a Dios. Por favor, abre tu voz, abre tu corazón, perdón, y abre sí tu voz y dile al Señor: Señor, quiero darte gracias en esta mañana por tu infinita misericordia y tu infinito amor. Gracias por traernos a este lugar, gracias por colocarnos en este lugar, y gracias por amarnos y tener propósitos, bendito Dios, sobre cada uno de nosotros. Hoy de manera especial queremos colocar esta palabra, que es una palabra contundente, que pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones, nos pueda instruir y nos pueda hacer crecer en tu palabra. Hoy abrimos nuestros corazones, nuestro entendimiento. Espíritu Santo, te pedimos sabiduría para comprender esta palabra y recibirla. Te damos honor, te damos poder. Señor, sujeta todas estas cosas, Señor, delante de ti. Y oramos creyendo, Señor, que tú estás con nosotros en el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted le va a dar su mejor aplauso a Dios. Puede tomar asiento, por favor. Diga conmigo: reino de Dios y reino de los cielos. Hablamos sobre las dimensiones del reino. Nos hemos quedado allí. Hemos dicho que el reino de Dios aquí en la tierra, el reino eterno expresado aquí en la tierra a través de Jesucristo, se mueve en unas esferas espirituales, y son las dimensiones que nosotros como hijos de Dios, tenemos que entrar, tenemos que movernos. Quiero que por favor retorne a la lectura de Hechos capítulo 10, versículo 34. Y quiero, como el
tiempo apremia entrar en materia. Quiero que retorne a la lectura de Hechos capítulo 10, versículo 34, y dice la palabra allí en mención, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ¿qué dijo? En verdad, por favor ayúdeme con eso, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Quiero explicar en esta mañana, porque en cultos anteriores hablamos, recordemos, las dimensiones del reino son justicia, paz y gozo, ¿cierto? Repita conmigo eso: justicia, paz y gozo. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice que por el Espíritu de Dios, amén, el reino se mueve en justicia. Por favor, repita conmigo: justicia, paz y gozo por el Espíritu de Dios. Y luego hablamos ese mismo día de las dimensiones, pero no profundizamos. Mateo capítulo 6 dice: y venga, capítulo 6, versículo 13b, dice, la parte B dice: venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Y hágase tu voluntad. Y dice que el reino es en reino, poder y gloria. O sea que las dimensiones del reino son justicia, paz, gozo, reino, poder y gloria, correcto. En uno de los mensajes profundizamos acerca de las tres primeras dimensiones, es decir, justicia, paz y gozo. Pero para cerrar esta serie vamos a hablar de las otras dimensiones, ¿verdad? Que menciona Mateo capítulo 6, versículo 13, parte B. Dice: y venga, repita conmigo: y venga el reino con reino, poder y gloria, ¿cierto? Ahora, el versículo 34 del libro de los Hechos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace. Por favor, diga al que está a su lado: esto es mi introducción, quiero colocar una plataforma. Diga conmigo: Dios no hace excepción de personas. Te explico esto. Cuando usted reciba a Cristo, en su corazón, cuando usted le abre su corazón a Dios, cuando usted de forma cabal, de forma voluntaria, bien sea por gratitud o bien sea por necesidad, que usted se haya acercado a Dios y usted acepta a Dios, quiero preguntarle a los que estamos aquí, por favor, quiero que me alce la mano y me diga quiénes han aceptado a Cristo en su corazón, quiénes tienen a Dios en su corazón. Quiero que mire a su alrededor, por favor, a su alrededor, y dése cuenta que creo que todos alzamos la mano, ¿verdad? Todos hemos aceptado a Cristo. Cuando el apóstol Pedro, porque es el apóstol Pedro que está hablando aquí, dice: ahora comprendo, por favor, repita conmigo eso. Ahora comprendo que Dios no hace ¿qué? Que Dios no hace excepción de personas. Todas las personas que aceptan a Cristo inmediatamente reciben la impartición del Espíritu de Dios. Cuando usted acepta a Cristo, inmediatamente recibe al Espíritu de Dios. Es decir, que si usted recibe a Cristo, recibe al Padre, pero también recibe al Espíritu de Dios. Dígale al que está a su lado: el Espíritu de Dios mora en nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Romanos capítulo 8, como no tengo tanto tiempo, se lo voy a ir mencionando. Usted lo va a ir copiando y usted lo va a leer en su casa. Por favor, si no trajo libreta, por favor, cópienlo en su celular. Pero Romanos capítulo 8, versículo 11, a mí me dice el apóstol Pablo que cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu de Dios se imparte inmediatamente en nosotros. De lo contrario, no pudiésemos ser cristianos. ¿Sabía usted que usted es cristiano y viene a la iglesia y ora y siente arrepentimiento y tiene deseo de servir y tiene deseo de sembrar y tiene deseo de hacer el bien? Porque el Espíritu de Dios mora en usted. De lo contrario, no pasaría eso en nosotros, porque esto no procede del hombre. Esta iniciativa de buscar de Dios no procede del hombre. Nadie se levanta en la mañana y dice: quiero ser bueno. Esto procede porque cuando usted aceptó a Cristo, le abrió las puertas a Cristo, inmediatamente entró el Espíritu de Dios y Él es el que nos guía hacia toda verdad. Alguien tiene que aplaudir por esta palabra que yo estoy hoy diciendo. Así que dígale: Dios no hace excepción de personas. La gente piensa, ya yo te voy a explicar por qué es que yo comienzo hablando del Espíritu. Ya vamos para allá.
Pero quiero colocar esto como plataforma porque el apóstol Pedro dijo, ahora comprendo, digo amigo, ahora comprendo que Dios no hace ¿qué? O sea, el poder del Espíritu de Dios manifestado en los cristianos no es solamente para los pastores, profetas, apóstoles, misioneros, evangelistas, salmistas, sino para todo aquel que ha recibido a Cristo. Todo aquel que ha recibido a Cristo tiene al Espíritu Santo de Dios, por ende es en potencia un ministro del poder del Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que aplaudir por eso. Dígale al que está a su lado, dígale, toca al que está a tu lado y dile, si tienes al Espíritu de Dios, tienes el poder del Espíritu de Dios. Pero la gente piensa que el poder del Espíritu Santo es para unos y no para otros. Pero el apóstol Pedro dijo, ¿ahora qué? Ahora comprendo, por favor ayúdeme, ahora comprendo que Dios no hace ¿qué? Romanos 8:11 lo ratifica. Amén o no amén. Ahora, la iglesia, yo estaba en este primer punto cuando estaba leyendo esto, y el Espíritu Santo me dijo, copia Juan Carlos. Y yo tomé mi bolígrafo y copié en mis notas lo siguiente. Y quiero que usted por favor lo tome y lo grabe en su memoria, en su espíritu, lo que el Señor me dijo que yo anotase. Él me dijo, la iglesia está revestida de poder, pero no lo sabe. Diga el que está a su lado, usted está sentado en lugares de gloria y usted no sabe que está sentado en lugares. Yo se lo dije en un comentario hablando, voy a unir un comentario con otro para que usted lo entienda. Yo lo dije en una reunión pasada, que los venezolanos hoy comprendieron que siempre fueron un país rico hoy. O sea, ellos eran ricos y no sabían que eran ricos. Y hoy, por la necesidad, hoy comprenden que vivían en un país hermoso y que era rico, y ahora es que se están dando cuenta. Entonces diga al que está a su lado, estamos sentados en lugares de gloria. Usted es un ministro del poder del Espíritu Santo. Y usted debe saberlo. Usted debe enterarse hoy de eso. De que hemos sido revestidos por el poder de Dios. Diga al que está a su lado, la iglesia ha sido revestida por el poder de Dios. Porque la iglesia ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Le estoy hablando a la iglesia o le estoy hablando? ¿A quién le estoy hablando yo? Diga conmigo, a la iglesia. La iglesia está revestida por el poder de Dios. Y usted debe saber eso. Así que esto no es un asunto de unos, sino es un asunto de todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón. Den un aplauso al Señor. Mateo capítulo 10 es uno de mis pasajes más favoritos. Mateo capítulo 10 versículo 1, usted va a encontrar allí que el Señor le habló a los discípulos. Y esto es profético porque los discípulos representan la iglesia. Aló. Los discípulos representan la iglesia. Cada vez que el Señor le enseñaba a los discípulos, era una enseñanza para nosotros, la iglesia. Y cuando el Señor habló en Mateo capítulo 10 versículo 1, el Señor le habló a los discípulos porque ellos no sabían. Él les dijo, les he dado, por favor léalo, el 10:1 dice, les he dado a ustedes autoridad. Les he dado autoridad. O sea, es un mensaje para los discípulos, pero es un mensaje para nosotros, porque nosotros somos la extensión de esos discípulos. Entonces, todo hijo de Dios y todo discípulo, Mateo 10:1 dice, te he entregado la autoridad. ¿Para qué? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dijo, ¿qué les dijo? ¿Autoridad sobre qué? Tenemos la autoridad y tenemos el poder del Espíritu de Dios. Denle un aplauso a Dios por eso. Ahora, pastor, ¿usted por qué está hablando de esto? Porque las dimensiones del reino son justicia, paz y gozo. Y ya yo hablé de eso y profundizamos en eso. Pero Mateo 6 me habla de que también el reino es reino, poder y gloria. Entonces la iglesia tiene que caminar sobre la justicia, sobre lo correcto, sobre la paz. Yo te dije de que Isaías 32:17 dice que el resultado de la justicia es la paz. Cuando usted hace lo correcto, usted vive en paz.
Porque lo correcto produce paz y produce tranquilidad. Entonces la iglesia que vive en el reino de Dios aquí en la tierra, camina en justicia. Diga el que está a su lado, caminamos en justicia. El Señor vino a reinar en justicia. Amén o no amén. Entonces caminamos en justicia, caminamos en paz, caminamos en gozo, ¿verdad? Estamos bajo el gobierno de Dios. Aló. Gobierno, poder y gloria. Caminamos bajo el gobierno de Dios. ¿Quién te manda a ti? ¿Te mandas tú o te manda Dios? Cuando tú oras y dices Señor, tú dices Señor, ¿verdad? Él es tu Señor. Amén o no amén. Usted ora así, ¿verdad, líder? Señor. ¿Cuántos oran en esa dirección? Señor. El Señor. ¿Quiénes tienen por Dios al Señor? Al Adonai. Entonces hay un gobierno de Dios. Ahora, yo quiero profundizar en este final de serie. Quiero hablar de poder y gloria para cerrar esta serie de mensajes. Por eso estamos hablando aquí. Entonces el capítulo 10 de Hechos, versículo 34 dice que no hay excepción de personas, que todos hemos sido revestidos, todos los que hemos nacido de nuevo, estamos revestidos por el poder de Dios. Mateo 10, versículo 1 dice que Dios nos dio la autoridad para ejercer el poder del Espíritu Santo. Y usted debe en esta mañana enterarse de eso, de que es una iglesia poderosa y debe caminar bajo la unción del poder de Dios. Denle un aplauso a Dios si usted lo cree. Por eso aparece un ejemplo, por eso aparece un texto como por ejemplo Filipenses, que habla y dice de que todo lo podemos. Dígale que está a su lado, el 2020 todo lo podemos en Cristo. O sea, ¿quién puede declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Una iglesia que está revestida de poder. Por eso usted no piense que hay enemigo grande. Usted piense que hay un Dios más grande que cualquier enemigo que se quiera levantar en contra de la... Oye, yo no sé a quién he venido yo a hablarle en esta mañana. Por eso la iglesia debe caminar con la cabeza en alto, creyendo que Dios va por delante de nosotros, que hemos sido revestidos de poder y en esa dimensión de reino caminamos. Por eso toda persona que viva con la cabeza agacha, yo siempre he dicho, ese no se ha encontrado con el reino de Dios. Por eso todos los días, digan que todos los días vas a creer que caminas bajo la dimensión del poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces en esa dimensión y en esa convicción de fe, tú podrás decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás puede ser difícil, quizás un reto grande, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien tiene que aplaudir a eso. La gente tiene que recibir esa dimensión. Entonces no hay reto grande, sino un Dios que es grande. Eso es lo que nosotros tenemos. Dígale que está solo, tenemos un Dios poderosísimo, nos ha revestido de poder. Ya leyó Mateo 10, ¿verdad? Mateo 10, versículo 1, y lo leyó conmigo. Ahora, versículo 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que teme, oído a eso, del que teme y hace ¿qué? Por favor, ayúdenme. El que hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Entonces ahí está el texto hablando de esas primeras dimensiones que ya nosotros hemos venido enseñando. Ahí está, justicia y qué, justicia y paz. Diga el que está solo del evangelio de nosotros, es un evangelio que de paz. Por eso todo aquel que no tenga la paz del Señor no se ha encontrado tampoco con el reino de los cielos. Aló. Ese que anda peleando todos los días y gritando y vociferando, ese no tiene la paz del Señor en su corazón. Entonces no camina en esa dimensión. Dígame amén. Allá atrás, dígame amén. Pero yo no voy a hablar de eso porque ya yo he venido hablando de eso, ¿verdad? Pero te lo estoy mencionando porque ahí está, en este pasaje me encantó, porque ahí está hablando de las primeras dimensiones del reino que habla Romanos capítulo 14, versículo 17. Ahora, el versículo 37 de Hechos 10:37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda ¿qué? Aló. Ajá.
comenzando desde Galilea después. Ahí está el apóstol Pedro dando su discurso diciendo: vosotros sabéis lo que se divulgó. Escúcheme, ahí el apóstol Pedro está remembrando, recordando que desde que se empezó a predicar el evangelio no fueron solamente palabras. Dígale que está a su lado: el evangelio no solamente son palabras, sino también demostraciones de poder. Denle un aplauso a Dios por eso. Por favor, déselo bien fuerte por lo que te vas a anticipar. Y te vas a colocar un termómetro. Dígale que está a su lado: ponte el termómetro. Porque el evangelio no solamente son palabras. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 lo corrobora. Que el evangelio no solamente palabras. Desde que se empezó a predicar el evangelio desde Judea, eso era lo que estaba mencionando el apóstol Pedro en ese discurso cuando estaba hablando con Cornelio. Porque eso ahí, ese pasaje que usted está leyendo conmigo, es una charla que tiene el apóstol Pedro con Cornelio. Eso es una historia que un día de esto se las cuento, o si no, léala y se va a dar cuenta. Pero el asunto aquí es que en el argumento del apóstol Pedro, él está hablando de que el evangelio ha venido corriendo, caminando, pero no solamente son palabras. Dígale que está sola del evangelio que yo escucho, el evangelio que yo predico, no es solamente palabras, sino también debe haber poder en lo que nosotros estamos creyendo. Denle un aplauso a Dios. Entonces, hoy se está hablando mucha lógica en el púlpito. Hoy se está hablando mucho conocimiento en el público, en las iglesias. Y la gente se está conformando con escuchar a un orador que hable bien. Pero el asunto es que mi vida diaria con el Señor y en conexión con el Espíritu no solamente son las palabras que yo recibo de Él, sino las demostraciones de poder. Yo debo vivir de poder en poder y de gloria en gloria, porque la iglesia ha sido revestida de... ¡Ay, Dios mío! En estos días estaba escuchando una serie de testimonios con referencia al ministerio de Casa de Dios sobre la Roca. Yo en estos días le estaba diciendo al Señor, porque hemos venido hablando de esto con el Señor y Dios me ha venido preparando para esta palabra. Y en estos días el Señor confirmó una serie de testimonios, porque yo le decía: Señor, el evangelio no es solamente palabras. Primera de Corintios capítulo 4. Tiene que ser demostraciones de poder. En tu vida debe manifestarse el poder del Espíritu Santo. Amén o no amén. Y hemos escuchado testimonios: pastor, mire, usted dijo esto, pastor, oramos por esto, pastor, estaba enferma la hermana, ahí está la hermana Luz que vino enferma, y el Señor me dijo al oído, me dijo: ora por ella, y oramos por ella, y después me encontré con ella y me dijo: pastor, me siento bien, me siento sana. El evangelio no solamente es palabras, sino también poder del Espíritu de Dios. Diga el que está a su lado: si en tu evangelio no hay poder, eso es cháchara. Ay, diga el que está, ay. Debe haber poder, porque hemos sido revestidos por el poder. Esa es una de las dimensiones del reino, hermano Kevin. Deben haber milagros, deben haber prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Alguien tiene que aplaudir a eso. Tiene que manifestarse la gloria de Dios. Porque entonces usted está viviendo un evangelio de palabras. Tenemos que caminar en lo sobrenatural, y Dios tiene que manifestar lo sobrenatural, porque hemos sido revestidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces debe haber de continuo un milagro en tu casa. Alguien tiene que decir amén a eso. Pregúntale al que está a tu lado, pregúntale: ¿vives un evangelio de poder y de gloria? Pregúntaselo. ¿Hay milagros en tu vida? ¿Hay manifestaciones de poder? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Pregúntale a ver qué te dice. Versículo 38, por favor. Dice, aquí es donde ya yo voy a estacionarme. Versículo 38 dice: como Dios, oído eso, como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Ahí está.
Y como éste anduvo, así anduvo ¿qué? Y libertando a los oprimidos, que han sido oprimidos ¿por quién? Por el diablo. Porque Dios está con él. Veníamos diciendo que una de las dimensiones del reino es el poder. Amén. Una de las dimensiones del reino es el poder. Y ahí está el apóstol Pedro hablando de que Dios ungió al Señor, ¿verdad? Lo revistió de poder a través del Espíritu Santo de Dios. Ahí hay una palabra que me interesa mucho, que quiero que usted la reciba, la entienda, la recepcione y la guarde. Dice, ahí hay una palabra clave que es ungió. Diga el que está a su lado, ungir. Le explico rápidamente porque quiero llegar a un punto. Esa palabra de unción o esa palabra de ungir, ¿de dónde nace? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra unción? Porque hablamos de unción, de dónde viene y cómo se manifiesta. Quiero explicarte esto un poquito para decirte lo siguiente. El asunto es que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando se iba a empoderar a un ministro, es decir, a un sacerdote, a un profeta, ¿verdad?, a un rey, se ungía. Dígale que está a su lado, se ungía. Se echaba aceite de oliva sobre la cabeza de aquel que era empoderado o de aquel que iba a ser comisionado para hacer una tarea. Uno de los ejemplos más claros de este acto profético fue el de David y fue el de Saúl. Cuando usted revisa la historia de Saúl, ustedes conocen la historia de Saúl, ¿verdad? Que Saúl fue puesto por Dios o fue puesto por los hombres. Bueno, cuando usted revisa el ungimiento de Saúl, se va a dar cuenta que Samuel el profeta, que era el capacitado para hacer este trabajo, él lo hizo con una redoma. Digo, amigo, redoma. La redoma era un frasco hecho por hombre. Cuando Samuel ungió a Saúl, lo ungió, diga el que está haciendo, lo ungió con una redoma. ¿Qué significa esto? Esto tiene un sentido espiritual. Esto lo que está diciendo es que ese rey fue puesto, ¿por qué? Fue empoderado por él. Y durante los 40 años que él reinó, él operó como ¿qué? Como hombre. Y como hombre, ¿cómo gobernó? Mal. Dígale que está a su lado, si usted es ungido por el hombre, empoderado por el hombre, por favor, si usted mismo se coloca a hacer cosas en su humanidad, seguramente usted va a reinar su vida y todo lo que tiene por administración lo va a hacer mal. Un aplauso a Dios por eso, porque yo te estoy dando rema. Todo lo contrario pasó con David, porque cuando fue ungido David no fue ungido por el mismo profeta Samuel con una redoma, sino fue con un ¿qué? Con un cuerno. Te pregunto, ¿quién hace el cuerno? ¿El hombre o lo hace Dios? ¿Qué significó eso? Que cuando Dios empoderó a David, lo había hecho él y no el hombre. Te pregunto, ¿qué pasó con el reinado de David, que también duró 40 años? Dice la palabra que David tenía el corazón como ¿quién? Conforme. O sea que David, aunque se equivocó, estaba en la voluntad de Dios. Es decir, que la unción, digo amigo, la unción, porque te voy a explicar el pasaje. La unción, digo amigo, la unción es la autoridad que te da Dios a través del Espíritu para ejercer poder. Dígame amén a eso. Entonces debemos procurar ser ungidos, revestidos por Dios, para que todo lo que hagamos de aquí en adelante tenga la bendición de Dios, y todo lo que se levanta en contra de nosotros no pueda hacernos frente, porque estamos ungidos, revestidos por Dios y tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios. Yo estaba en estos días hablando con alguien y yo le decía, todo lo que tú estás haciendo te sale mal. ¿Por qué te sale mal? Mira a ver si lo estás haciendo tú o te está comisionando Dios. Wow. Ay, dolió eso. Diga al que está a su lado, mira a ver por qué es que te está saliendo todo mal. Amén o no amén. Todo te está saliendo mal. ¿Por qué?
¿Será que tienes la unción del hombre o tienes la unción de Dios? ¿Será que te estás mandando tú o Dios te está mandando a hacer el trabajo? Tienes que asegurarte de eso. ¿Amén o no amén? Ahora, el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 10, versículo 38, que es donde me quiero estacionar y decirte algo bastante interesante. Dice el 38, retorno a la lectura, dice, como Dios ungió, ¿quién ungió? Dios. Dice, ¿ungió por quién? Porque es el Espíritu Santo el que da el poder. Dice, ¿se lo dio a quién? A Jesús. Sigue leyendo, a Jesús de Nazaret. Entonces aquí es donde yo me quiero estacionar. En la parte B del 38 dice, y como este anduvo haciendo ¿qué? Repita conmigo por favor y vaya enumerando los bienes, sanando y libertando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios ¿qué? Porque Dios estaba con él. Denle un aplauso a Dios por eso. Cuando nos metemos, Dios nos mete más profundo y se cava y se cava y se cava. Y Dios revela más verdades y Dios muestra más cosas. Dice que el Espíritu Santo ungió al Señor, a Jesús. Lo hizo Dios, impartió el Espíritu, ahí verdad. Dice, ¿y para hacer qué? Vaya enumerando conmigo, para hacer bien. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Quiero llegar al punto de enseñarte para qué me sirve a mí el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿por qué debo perseguir el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué debo hacer de que el Espíritu de Dios me inunde de su poder y ese poder explote y sea ese poder ministrando mi vida y todos aquellos que están alrededor mío? O sea, ¿por qué? Pregúntale al que está solo, ¿por qué me debo interesar? El versículo 38 lo explica, que cuando el Señor fue ungido por el Espíritu de Dios, fue ungido para hacer ¿qué? Número uno, para hacer ¿qué? O sea, para poder hacer el bien. Diga, para poder ser bueno. ¿Cuántos quieren ser buenos? Solo Dios, pero para intentar ser bueno y acercarnos a Dios y parecernos a Dios. Por favor, quiero preguntar nuevamente, ¿quién quiere ser bueno? ¿Quién quiere tener? Gálatas capítulo 5 lo dice, que el fruto del Espíritu es el amor. ¿Qué dice? Por favor, ayúdeme. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. O sea que la bondad es el fruto del Espíritu. Dice mansedumbre y templanza y el fiel. Y así dice el versículo, ¿verdad? Pero aquí en el 38 me dice que el Señor fue ungido a través del Espíritu, revestido de poder. Entonces, ¿para qué la iglesia necesita caminar en la dimensión de poder? Para hacer cosas buenas. ¿Cuántos quiere hacer cosas buenas? Yo por eso te dije en cultos pasados, te recordé y te dije que en Romanos capítulo 14 versículo 17 dice que el evangelio, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es decir, que si yo soy una persona que por fuera parezco cristiano, pero por dentro no soy cristiano, entonces eso se llama religiosidad. O sea, de nada me sirve ser cristiano si en mi corazón no hay bondad. Entonces prefiero no parecer un cristiano como el molde, pero que en mi corazón se halle bondad. Porque este mundo necesita bondad. Porque tu familia necesita bondad. Porque tus hijos necesitan bondad. Porque tu vecino necesita bondad. Porque tu papá necesita bondad. Alguien tiene que decir amén a eso. El mundo no necesita moldes que parezcan, ¿verdad?, de que somos tal religión. Dígame amén a eso. Dígale que está solo. El mundo no necesita más religiones. ¿Necesita más religiones? Tenemos un montón de religiones. Necesita
El poder, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para hacer lo bueno, porque esas son las dimensiones. Alguien tiene que aplaudir y decir amén a eso. ¿De dónde se genera la bondad? Gálatas capítulo 5 lo dice, que el fruto del Espíritu, entonces muestra cuál es el fruto, y dentro del fruto está ¿qué? La bondad. Pero ahí dice que en el 38 dice que el Señor recibió al Espíritu Santo, número uno, para hacer ¿qué? Bienes. Entonces necesitamos, dígale otra vez al que está solo, dígale, necesitamos el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Diga conmigo, está ahí adentro. Por favor, dígale al que está a su lado, ahí está adentro de ti. Está adentro de ti el poder del Espíritu Santo, pero tienes que aprender a sacar ese poder para ministrar la bondad que produce o genera el poder del Espíritu. Ay, la gente se va de bruces, hermano. Se va de bruces a veces conmigo porque dice, ¿y usted es pastor? Como a veces me ven con pantaloneta y me ven con cachucha. Ayer me vio un señor y me dijo, ¿quién dijo que los pastores tienen moto? Yo le dije, yo no sé dónde dice, yo lo dije en mi mente porque yo no iba a controvertir con el Señor, pero me lo dijo con grosería. Y yo dije en mi mente, y si supiera que la que me voy a comprar ahora es más grande todavía. Y ya, usted sabe cómo yo compro las cosas, ¿verdad? Ya fui al concesionario como 4 veces y me monté y dije, en el nombre de Jesús, tú eres mía. Así compro yo compro sin plata, yo compro con fe. Pero a ver, yo he escuchado muchos comentarios cuando la persona viene y me dice, pastor, pero yo ahora que lo estoy conociendo, fíjese que la impresión suya es que usted no parece pastor, o usted no parece cristiano, o X o Y. Pero pastor, ahora que yo lo estoy conociendo, pastor, yo veo el amor de Dios en ti. Entonces qué bonito que nos identifiquen como gente buena. ¿Aló? Diga el que está a su lado, qué bueno que nos identifiquen como gente como gente buena, que tenga corazón bueno, porque Mateo capítulo 5 dice que los de corazón limpio, ellos heredarán el reino de Dios. Entonces este asunto no es de que tú parezcas cristiano. Ahora necesitamos el poder, diga conmigo, el poder. Voy a hacer un paréntesis, ¿quieres que haga un paréntesis? Porque la gente se pregunta, pastor, ¿y ese poder que está en mí, cómo hago para sacarlo? Dígale al que está a su lado, dígale que está a su lado, por favor, dígale al que está a su lado, dígale, vuelva y léase con detenimiento Mateo capítulo 6, hay unas revelaciones, el Padre Nuestro. Dice, unge mi cabeza, Salmo capítulo 23, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cada vez que usted se meta con Dios, cada vez que usted busque más a Dios, cada vez que usted venga a este lugar, cada vez que usted lo busque en su cuarto, cada vez que usted lo invoque en su casa, alguien tiene que aplaudir por esto, porque yo te estoy reventando el cerebro y el espíritu para que tú entiendas cómo sacar lo que ya está dentro de nosotros, porque no está afuera, Dios amigo, está adentro. Los cambios se producen no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ay, eso son lo bueno. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, me devuelvo al primer punto. Usted tiene, ahí está, dígale que está toca en el corazón. Dígale, ahí está llenito del poder de Dios. Pero tiene que salir eso, se tiene que exteriorizar. Entonces el Salmo 23, Jehová es que Jehová es mi pastor. Cuando usted busca a Jehová, que es su pastor, entonces usted va a recibir sobre su cabeza torrentes de aceite, y eso representa el poder del Espíritu. Alguien tiene que aplaudir por eso. Dice que el poder, Jesús dice el poder, con el poder que hizo qué. Dice ahí lo primero, hizo que bienes, hizo cosas buenas. Dios es bueno, ¿sí o no? Y qué lástima. ¿Quiere que te diga algo? Yo hablo mal de mi propia convicción. Yo no soy de los que
defienden. Hay cristianos que hablan mal de los católicos, mal de los testigos, pero se les olvida hablar mal también de... Yo me he encontrado cristianos que son más malos que pegarle a la mamá el día de la madre. Malo. ¿Tú sabes qué es pegarle a la mamá el día de la madre? Eso hay que ser bien malo. Dice el hermano Elías, pegarle el día del cumpleaños a la mamá, ¿sí o no? Más malo. Y yo se los he venido diciendo que a veces me confronto porque encuentro personas que no vienen a la iglesia, que no se dan golpes de pecho como nosotros y son más buenos que nosotros. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué así si ellos no tienen el poder del Espíritu Santo? De pronto operan bajo la moralidad del mundo, pero es que nosotros no operamos bajo la moralidad del mundo. Nosotros operamos y actuamos en este reino bajo el poder y el dominio del Espíritu de Dios. Entonces, si un malo sabe hacer lo bueno, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Ey, tienes que aplaudir a eso, porque es que no deseo tener una iglesia de 4,000 personas, 4,000 bellacos. No quiero. No deseo eso. Prefiero que nos vean imperfectos, pero que cuando nos miren bien se den cuenta que somos gente buena en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestros barrios, en nuestros negocios. Dígame amén y aplauda eso, por favor. Entonces dígale, por favor, camina en esa dimensión del reino. Por favor, dígale que camina en esa dimensión del reino. Reino, poder y qué. Reino, poder y gloria. Camina en la dimensión del poder, que es a través del Espíritu de Dios. Dígame amén. Dice luego allí en el capítulo 10:38 parte B, es decir, lo de abajo. Dice que anduvo haciendo bienes y sanando. Y esto es tremendo, porque en la dimensión del reino no hay enfermedad. Por eso cuando usted pase de este mundo a la eternidad, dice que allá no habrá llanto, tampoco habrá ¿qué? Ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Pero yo les dije a ustedes en una serie de mensajes, les dije que cuando nosotros oramos, ¿verdad? Y utilizamos el Padre Nuestro, dijimos, venga que venga tu reino. Es decir, que lo que está ahí arriba debe que bajar aquí a la tierra, para vivir aquí en la tierra un cielo eterno. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? Entonces la Biblia dice ahí en el 10:38 de Hechos, dice que el Señor recibió el poder del Espíritu Santo e hizo bienes, y también recibió el poder ¿para qué? Para sanar, dice la palabra. Porque es que el poder del Espíritu Santo no solamente me sirve a mí para hacer cosas buenas y para ser una persona buena y parecerme a Dios, sino también para ministrar sanidad. Entonces dígale al que está a su lado, dígale, por favor, dígale al que está a su lado, hemos sido llamados a ministrar sanidad. Por eso usted cuando esté enfermo no acepte ninguna enfermedad, porque esa enfermedad no se ve en el cielo, entonces tampoco se debe ver aquí en la tierra. Yo voy a profundizar en esto para que tú analices. Te voy a profundizar para que tú analices. Y yo lo aprendí de forma contraria, pero lo aprendí. Gloria a Dios, como sea, pero lo aprendí. ¿Qué aprendió? Pregúntele, pastor, ¿qué aprendió? Su pastor, para que se entere. Su pastor es alérgico a todo. Yo no tomo, soy alérgico a los AINES. Yo no puedo tomar, no me pueden inyectar nada. No puedo tomar ibuprofeno. El Doles me hincha. Yo sé cuando tengo alergia, porque me rasca la encía, se me los párpados se me hinchan, me da un hormigueo acá atrás. Una vez tuve un choque profiláctico, es decir, casi me muero, porque una hermana me dio, yo no sabía, me dio un Advil más, y ese Advil más, ¡pum!, me mandó para la clínica y casi me muero, y vi la luz y todo. En serio, la luz esa existe. Yo estaba caminando hacia la luz y la luz me decía, ven. Y
Y yo me acuerdo yo que cuando él me decía, ve, y yo iba caminando y yo iba pidiendo perdón, Señor, perdóname, Padre, acéptame en tu reino. Y mi mamá estaba ahí, yo escuchaba en lo lejos a mi mamá reprendiendo todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué aprendí yo? Escuche esto porque para dónde voy. Aprendí que como no puedo tomar ninguna pastilla, entonces toda enfermedad que se levante en mi cuerpo, yo la ataco con oración. Y así aprendí. Entonces la gente me dice, pastor, vaya al médico. No, ¿para qué? Si me van a mandar ibuprofeno, entonces ¿para qué voy a perder mi tiempo? ¿Qué me toca a mí hacer? Y me pongo, la sangre de Cristo tiene poder, Señor. Y a mí se me sube porque me gusta mucho, una de mis debilidades, la kriptonita del pastor Juan Carlos, son los perros. Los perros calientes. El suizo, el butiperro, el choriperro, el escocés, el italiano, todo en sus gamas me gusta. Pero las salsas me hacen daño. Entonces a veces en la imprudencia como eso y se me sube la tensión. Y ya yo sé cuando se me sube la tensión porque me da un dolor de cabeza, un hormigueo atrás. Entonces como no puedo tomar ningún tipo de pastilla ni nada, yo me tomo la presión enseguida. Yo sé que tengo la presión alta. Entonces ahí sí estoy asustado. Entonces ¿qué empiezo a hacer? Señor, perdóname por la imprudencia, Señor. Sáname. Y ahí me quedo. Prendo el aire y empiezo a orar, y empiezo a orar, y empiezo a orar. Entonces descubrí que tenemos el poder para hollar serpientes y escorpiones y para reducir toda clase de enfermedad. ¿Por qué la iglesia se enferma y anda enferma y no viene a la iglesia? Porque no sabe que dentro de usted está en el poder del Espíritu de Dios y toda enfermedad se tiene que sujetar en el nombre de Jesús. ¿Pero qué hace la iglesia? La iglesia es facilista. Y si tiene un dolor de cabeza enseguida, niño, deja comprarme un Advil ahí. Ay, se ríe. Y usted parece una farmacia. Usted sabe más que el farmacéutico. Yo tengo hermanitas aquí que, oye, eso son una farmacia. Pastor, tómate el ibuprofeno porque tiene 100 gramos y se saben hasta los gramos y todo de cuánto hay en cada. Hermanito, usted es una farmacia, usted es Farmavida. Tómese. Entonces, no, hermana, no puedo tomar eso porque entonces me dice bicarbonato con yo no sé qué y en la cola y tal. Y son homeópatas también. Mire que el asunto es de chiste. El asunto es de chiste. Pero detrás del chiste estoy diciendo una gran verdad que necesita usted recibir en esta mañana. Porque nos acostumbramos al facilismo de tomarnos una pastilla, de ir a un médico, cuando el Señor me ha dicho a mí que Jesús recibió el Espíritu Santo para hacer el bien, pero para también sujetar toda clase de enfermedad. Entonces, si tu hija está enferma, si tu hijo está enfermo, si tu papá está enfermo, usted coja su oración y ministrele a ese que está enfermo sanidad en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir amén a eso. Le impone la mano. Tremendo. Siempre me acuerdo de mi mamá en las predicas. Fiebre. ¿Qué hace la mamá con fiebre? Vamos a bañarte con agua fría. Pero ¿cuál es el orden de las cosas? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Pero ¿qué es lo primero que yo hago? Meto el pelado en agua fría. Y por allá, cuando ya estoy apurado, es que llamo al pastor, venga a orar a mi hijo. ¿Quién le dijo que yo tengo? Claro, yo puedo ir y yo le voy a hacer el favor. Pero ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? Si Pedro allá arriba dijo, y ahora entiendo que Dios no hace ¿qué? Excepción de personas. Claro que yo puedo ir a orar por su hijo, por su hija, por su tío, por su abuelo, hasta por su suegra puedo ir a orar yo. Pero ¿quién le dijo que yo tengo que ir? Cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo para hacer lo bueno, pero también para sujetar todas. Esto es tan tremendo. Esta dimensión, usted me va a decir, pastor, usted está loco. Lo que le voy a decir, una hermana en estos días, hace unos meses atrás, me dijo, la hermana me lava la ropa porque no tengo lavadora. La hermana me lava la ropa. Y estas camisas, ahora que yo me quito esta camisa, el cuello queda, yo no sé, yo me baño bien, yo me baño con estropajo, pero cuando me quito la camisa, queda la camisa negra.
la hermana tenía dolores en las coyunturas. Y la hermana a mí me dijo, pastor, desde que yo le estoy lavando, yo les conté eso, ¿verdad? Desde que le estoy lavando la ropa, se me quitaron los dolores en la mano. Yo dije, ¿cómo? Usted es muy fan mía, ¿verdad? Yo le dije, usted es muy fan, usted me está echando broma. Digo, no, en serio, pastor. Tenía dolores, se me engarrotaban las manos y desde que empecé a lavar la ropa, porque es que hay una unción, digo amigo, nosotros portamos la unción del Espíritu Santo y eso no debe asombrarte porque estamos revestidos de poder desde la cabeza hasta el dedo cabezón del pie. Dígame en eso. Pero la iglesia hoy no se habla del Espíritu Santo de Dios porque estamos tan embelesados en hablar de plata, en que Dios te va a solucionar el problema económico que tienes. Y eso es lo que se habla ahora. Entonces ya los mensajes del Espíritu Santo ya no son interesantes para la iglesia. Pero a mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena con los predicadores y con las demás iglesias. Yo te vengo a hablar del poder del Espíritu Santo de Dios, que es una de las dimensiones del reino. Así que dígale al que está a su lado, dígale, usted tiene poder para hacer las cosas buenas. Tiene el poder del Espíritu Santo para hacer lo bueno y ministrar lo bueno para también. Amén o no amén. Dice la palabra en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, léaselo por favor, se lo dejo ahí de tarea para ir cortando. Hechos capítulo 3, léaselo en su casa. La Biblia dice que iba Pedro y Juan, los hijos del trueno. Ellos iban para el templo, iban a orar a la hora ¿qué? A la hora novena, a la nona, a las 3 de la tarde. Iban a orar. Eso, estoy hablando de Hechos capítulo 3, cuando el Señor, capítulos anteriores, había revestido a la iglesia de poder, porque Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, y recibiréis ¿qué? Y recibiréis poder. Les dijo, quédense aquí orando en el aposento alto. Y dice el capítulo 1 de Hechos versículo 8 dice, y recibiréis ¿qué? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y esa gente recibió el poder. Diga conmigo, recibió el power. El original. ¿Quieres saber qué dice el original? Pregúntame, pastor, ¿qué dice el original? La palabra en griego es dinamis. Digo amigo, dinamis. O sea, dinamita. Entonces el texto en original dice, y recibiréis dinamita. O sea que lo que usted tiene por dentro, hermana Elda, cada vez que ministra, es dinamita del cielo. ¡Wow! Entonces ellos reciben en el 1, en el 3, hermana Peggy. Ellos van subiendo a la hora de la oración, porque ese es el combustible de la unción, es la oración. Digo amigo, la combustión es la oración. Entonces iban subiendo y encontraron a un tipo en la puerta del templo pidiendo monedas. Me encanta ese pasaje, porque ellos lo miraron así y le dijeron, estoy llevado, porque el tipo les pidió monedas. Entonces uno de ellos le dijo, viejo men, porque eran costeños, viejo men, yo no tengo plata. A ver, y se hicieron así porque las túnicas de antes tenían bolsillos a los lados. Sí, loco, estoy limpio y sin mancha, blancos. Yo no tengo ni plata, pero de lo que yo tengo, eso te doy. ¿Qué tenían ellos? No tenían plata, pero tenían poder del Espíritu de Dios. Y le tomó la mano y le dijo, levántate. Todo lo que se haya tullido, todo lo que se haya quebrantado, todo lo que esté paralítico, todo lo que esté muerto, se tiene que levantar en el nombre de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Entonces por eso es que usted ve que nosotros hacemos ministerio sin plata, pero con poder. Créalo. Puro poder. Digo amigo, puro ponche. ¿Cuántos quieren estar en esa dimensión? Usted lo que necesita es poder del Espíritu Santo de Dios. Por último, ahí dice, bienes, hizo bienes, sanó y
fraccione allí porque la King James fracciona y no dice y sanó a los cautivos, que dice ahí la versión de Reina Valera, y sanó a los oprimidos. De la King James, que es otra versión, dice sanó, perdón, hizo bienes, sanó, coma, y la King James dice y libertó a los. Ya con eso termino. Dejé lo mejor para lo último. Te lo suelto. Si usted me dice suéltalo, careperro, yo te lo suelto. Tremendo lo que Dios me dijo en este último punto. La King James, lo leí en la King James, dice y libertad, le dio unción, autoridad, poder del Espíritu para libertar a los oprimidos. Usted me gusta esa palabra. Los oprimidos. ¿Por quién? ¿Quién oprime a la gente? El diablo. Dígale, el diablo es quien oprime a la gente. Lo oprime quiere decir lo presiona, lo comprime. Esa es la palabra, lo comprime. Entonces la persona oprimida está ¿qué? Comprimida. Entiéndase de comprimida, que está compacta. Eso es lo que hace el diablo. La persona está así, dura, porque está ¿qué? Comprimida, oprimida. Dígame, venga eso. ¿Quién oprime a la gente? Entonces cuando yo estaba en este punto, el Señor a mí me dijo: Juan Carlos, te recuerdo Mateo capítulo 17, 21. Léaselo porque no se lo voy a leer tampoco. Y vaya anotándolo en su celular, en su libreta. Traiga libreta. El 17, 21 hay uno de los pasajes más poderosos de la Biblia en Mateo. Dice la palabra allí que estaban los discípulos nuevecitos y estaban sacando el demonio y el demonio no salía y el demonio dijo, eso es un chiste, el demonio no salía. Entonces el demonio le dijo, el demonio dijo, traigan los hermanos estaban sacando el demonio y el demonio no salía. Entonces uno de los pastores dijo, traigan una Coca-Cola que esto va para largo. Y el demonio dijo, traigan dos porque yo también estoy aquí. El pastor estaba cansado de tanto, en el nombre de... Y le dijo uno de los ayudantes, traigan una Coca-Cola que esto va para largo. Y el demonio respondió, que sean dos vasos porque yo también estoy aquí. Pero ese pasaje de Mateo 17 es poderoso, versículo 21. Estaban los discípulos estaban orando y orando y el Señor llegó ahí y dijo una gran verdad. Y con esto cierro para orar con poder y que se manifieste la gloria de Dios en esta mañana y usted reciba su milagro en el nombre de Jesús. No sea lo que sea su milagro, lo vamos a desatar en esta mañana en el nombre de Jesús. Y usted me va a dar testimonio esta semana del poder de Dios reflejado en su vida. Dígame amén. El pasaje dice que Jesús llegó ahí porque los apóstoles no podían sacar el demonio y él dijo, lo que pasa es que este género solo sale ¿qué? Con ayuno y oración, con el poder del Espíritu. Hay demonios que solamente salen con el poder de Dios. Entonces el diablo oprime. Pero nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para quitarnos de encima toda opresión del diablo en el nombre de Jesús. Entonces hay gente que me dice, pastor, estoy oprimido por el diablo, tengo tristeza, tengo ganas de morirme. Pastor, me siento solo, me siento derrotado. Eso es espiritual. Eso lo que está ahí es una opresión. Entonces Jesús dijo en el 17 Mateo, dice, este género sale con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10 versículo 38, lo que estamos leyendo, dice que el Señor ahí con el Espíritu hacía lo bueno, sanaba, y la King James dice y libertaba y liberta a los oprimidos por el diablo. Entonces diga el que está a su lado, toda opresión se va, todo dominio del diablo, todo reinado del diablo es despojado por el reino de Dios. Denle un aplauso a Dios por eso, a través del poder. Entonces yo te voy a soltar una bomba que yo no sé si la hermana Chile, la profeta, me va a regañar, pero bueno, que después me regañe.
¿ya para qué? Hay gente que Dios usa en liberación, ¿verdad? Amén, eso lo sabemos porque el cuerpo de Cristo es diverso. ¿Cuántos dicen amén? Hemos hecho liberaciones. Entonces, ¿qué pasa? La gente, yo lo leí, el Proverbio 27:11, creo que el perro vuelve ¿el qué? Al vómito. Entonces, usted sale libre de aquí. Y ministramos liberación, y gloria a Dios, y Dios nos usa en liberación. Pero al cabo del tiempo, usted vuelve otra vez a su opresión. Entonces la pregunta es, ¿no tenemos unción? Claro, tenemos la unción, hemos sido revestidos por el poder de Dios. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que la persona tiene que perseguir el poder de Dios y hacer del poder de Dios, la convicción del Espíritu Santo, una convicción de vida. ¿Amén o no amén? Para que usted no viva bajo la opresión o el reinado del diablo, sino viva bajo el dominio del Espíritu de Dios. Si usted lo cree, denle un aplauso a Dios por eso. Estaba joven, yo era pastor de los jóvenes de mi abuelo, y llegó un pelado. Yo también era pelado, era más mayor que él, era mayor que el pelado. Sincero, eso sí, sincero, ya eso no existe. Me dijo, pastor, yo tengo un problema. Yo tenía moto, estaba metiendo la moto en mi casa, yo vivía cerca de la iglesia. Y él pasó, me estaba buscando donde yo vivía, y llegó el joven y me dijo, no me acuerdo de él porque el pelado ahora es pastor. Pero el pelado era más loco. Y llegó, y sincero, eso sí, y me dijo, pastor, tengo un problema. Y yo sabía que me iba a decir. Me dijo, tengo una atadura. Yo le dije, ¿cuál es su atadura? Yo estoy atado a la pornografía. Un demonio bravo. Pastor, y usted una vez estaba predicándonos a nosotros los jóvenes, y el Señor, y usted dijo en la prédica que Dios lo había hecho a usted libre de la pornografía. Pero usted no explicó cómo fue ese asunto. ¿Cómo fue que usted fue libre de la pornografía? Entonces yo me acordé de ese pasaje. Yo le dije, hermanito, lo único que nosotros necesitamos para ser libres de cualquier opresión o de cualquier demonio, sea el género que sea, cualquier género que sea, necesitamos indispensablemente el poder del Espíritu Santo de Dios, porque ese es el poder que nos apalanca para ser conforme al corazón de Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. El joven se rascó la cabeza porque era bastante inquieto. Me dijo, sí, el poder del Espíritu Santo. Ok, necesito un poder sobrenatural. Me lo entendió hasta ahí. Pero ¿y cómo busco ese poder? Yo le dije, ese poder no lo puedes buscar, porque ya ese poder está dentro de ti. Lo que tienes que hacer es preocuparte todos los días en Dios, para que ese poder que ya está dentro de ti salga de ti y ministre tu vida y ministre a todos aquellos que están alrededor de ti. Parece ser que el pelado entendió, porque el pelado tiene una de las iglesias más grandes en Santa Marta. Yo estuviera dándole un aplauso a Dios. Ese peladito, yo tenía como 20 años. Cuando regresé del seminario tenía 24. O sea que él tenía como 18 años. Él es menor que yo. Y supe que el pelado tiene hoy un ministerio. Dios tenía no solamente en él encapsulado su poder, sino que también tenía un tremendo ministerio en él. Y él lo que tenía que hacer era descubrir de qué manera podía sacar ese poder que ya había recibido de parte de Dios. Así que
que yo quiero que usted se vaya de este lugar pensando de que el poder del Espíritu Santo, que es una de las dimensiones del reino, en cómo se mueve el reino de Dios, eso está, el reino de Dios está en nosotros. Está en nosotros. Entonces yo quiero que usted se vaya de aquí retado por Dios, de explorar, de buscar, de intimar, de descubrir de qué manera usted puede caminar en esa dimensión. Y usted verá que el 2020, levántese lo que se levante, el 2020 mis enemigos se levantarán contra mí, pero yo me los comeré como si fueran pan. Así que denle un aplauso a Dios por eso. Como si fueran pan, hermano Elías. Los enemigos se van a levantar, pero nos los vamos a comer como si fueran pan. Quiero que te pongas sobre tus pies. Ayúdame. Gloria a Jesús.